abrir las puertas de este templo con libertad. Aún en un día de votación donde hay muchos lugares que están cerrados, que no se pueden abrir, nosotros tenemos la libertad de poder abrir las puertas de este templo, de tener el deseo de estar en este lugar, de poder venir a recordar a la obra del Señor Jesucristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros, su sangre derramada, y que por esa obra estamos en este lugar, en esta mañana. También el poder de Dios, el perdón de Dios, la paz de Dios en nuestras vidas. Qué bueno todo lo que pudimos venir. Sé que hoy está ahí un problema de internet, pero bueno, queda grabado, así que los que están del otro lado también, que cuando veas este video puedas disfrutarlo, puedas escuchar la palabra de Dios y puedas también cantar con nosotros. En esta mañana vamos a tener el tema del mensaje, una mirada al Getsemaní. Nos trae la palabra Rubén. Espósito, Dios te bendiga, Rubén. Pero como siempre decimos, qué bueno que en este tiempo, en esta hora, todo lo que no sea Dios, todo lo que no sea Jesús, todo lo que no sea la cruz, todo lo que no tenga que ver con el Espíritu Santo, que podamos dejarlo. Es una hora y media que estamos en este lugar. Que podamos realmente dejar todas nuestras preocupaciones, nuestras cargas a los pies del Señor y disfrutar de este tiempo en su presencia, cantando, alabando y escuchando su palabra. Vamos a orar para poner la reunión en manos de Dios. Le voy a pedir a César, por favor, que venga hasta acá y Él nos va a guiar en este momento de oración. Que Dios les bendiga, hermanos. Oramos. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, estamos ante tu presencia, Señor, en este hermoso lugar, en el mejor lugar en donde anhelamos todos los domingos poder llegar. Te agradecemos porque nos has permitido, Señor, llegar, y pedimos por aquellos hermanos que están en camino que lo guardes, lo cuides y lo bendigas hasta llegar, Padre. Te agradecemos por este hermoso momento que vamos a compartir en alabanza hacia ti, Señor, sabiendo que tú eres el Creador de todo, Padre. Te pedimos que bendigas a tu siervo para que ese alimento tierno, ese pasto tierno que va a llegar a nuestros corazones pueda bendecir a cada una de nuestras vidas, sabiendo, Padre, que en él vas a poner esa semilla. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor, muchas gracias. Mares rugen y se calman al sonido de su voz. Se estremece toda la tierra, pero tú jamás te moverás. Nada es imposible, es la primera canción. Cantando con fe, sabiendo que el poder de Dios es más fuerte que cualquier situación que atravesemos. Vamos. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Caen los reinos de este mundo, tu reino permanecerá. Enemigos, La batalla es del Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla,
¿Acaso hay algo imposible para mí? Dice el Señor. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Nada es imposible para ti, quieto estaré. Dios fuerte y poderoso Por nosotros. Cuando todo falla. esperanza está en Dios, fuerte y poderoso por nosotros está Dios. Cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Amén. Qué poderoso cantamos. Nada es imposible para ti. Amén. Nada es imposible para el Señor. Y estaba viendo, mientras trabajo pongo YouTube y escucho un poco de música y salió una nota de una cantante cristiana que honestamente no sé ni el nombre. Pero a ella le preguntaban por qué cantaba, por qué componía. Y obviamente cantamos para el Señor en gratitud, ¿no? Por lo que Él hizo y por lo que Él es. Pero me gustó una frase que dijo: yo no canto porque me gusta cantar, yo canto porque me gusta lo que siento al cantar. Y nosotros cuando cantamos al Señor sentimos su presencia, sentimos su paz, sentimos su poder y recordamos todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros y lo que hace día a día. Y vamos a cantar: cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Dice Filipenses 4, 6 y 7 en la Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No canto porque me gusta cantar, sino que canto porque me gusta lo que siento al cantar. Y lo que siento es la presencia y el poder de Dios. Cuando peleé de rodillas, lo haré. Mis manos alzaré porque la batalla es del Señor. La batalla es la siguiente canción. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria. Cuando yo veo montañas,
rindo a tus pies. Cuando yo veo batallas, tú ves la victoria, cantábamos recién, y muchas veces siento que cuando estamos en medio de la batalla es difícil ver la victoria. Y quizás en esta mañana necesitemos recordar que aunque estemos en ese momento de dificultad, que no veamos la salida, esa oración tal vez que se demora en nuestro entendimiento, en la respuesta, esa situación que es imposible a nuestros ojos, que bueno recordar en esta mañana que aunque no podamos ver, Dios está obrando. Y sé que es difícil, cuando estás en la situación complicada y te dicen, no, confía en Dios, y sí, está bien, pero vos la estás pasando mal. Y tal vez en esta mañana necesitamos recordar que aunque no podamos ver, Dios está obrando. Y yo no conozco la situación personal de cada uno, ustedes no conocen la mía, tal vez algunos, pero tal vez estamos necesitando que alguien nos diga, Dios está obrando. Que un hermano que no tenemos ni idea por qué, pero que nos diga, Dios está obrando. Y yo los invito ahora en este momento a que tenés al costado, atrás, adelante, decirle, Dios está obrando. Decirle, Dios está obrando. Tal vez está necesitando escuchar esa palabra de parte del Señor. Está pasando un momento de dificultad, donde es difícil ver la salida. Pero en esta mañana Dios te dice, yo estoy obrando. Aunque no puedas ver, yo estoy obrando. Aquí estás, es la última canción.
estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más, milagroso cantamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Padre eterno, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque en medio de la batalla, cuando todo es gris, cuando todo es dolor, cuando todo es incertidumbre, tenemos la convicción y la fe de que aunque no podamos ver, estás sobrando y nos vas a dar la salida. Peleamos de rodillas porque de rodillas somos más altos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Oramos agradecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse. Rubén Expósito viene hasta aquí, tiene el mensaje en esta mañana. Dios te bendiga, Rubén. Muy buenos días. Es un privilegio para nosotros poder estar nuevamente en la casa de Dios y es muy lindo cantarle al Señor y especialmente cuando las canciones tienen un contenido muy importante para nosotros. Recién escuchábamos que el autor de esta canción decía, aunque no lo veamos, siempre está sobrando. Y el que no veo mucho soy yo por las luces, no sé qué me pasa hoy. Están demasiado bajas. Quisiera compartir en esta mañana un texto bíblico que es conocido por nosotros, que encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. Y el título del mensaje en esta mañana es Una mirada ad Getsemaní. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos,
14:32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pescadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Nos detenemos aquí un instante en la lectura de la palabra de Dios. Cuando entramos en este pasaje que muchas veces hemos leído y quizás meditado, entramos en terreno sagrado. Spurgeon, aquel gran predicador y evangelista inglés, dijo que cada uno de nosotros que queramos poder interpretar o predicar este pasaje, nos damos cuenta que hay cosas en él que son absolutamente difíciles de entender y de interpretar. J.C. Ryle, también en su comentario, dijo que no se puede expresar correctamente a lo largo de toda la historia. Los teólogos no han podido llegar a una comprensión total de este pasaje. Sin embargo, tanto Mateo, Marcos como Lucas, y una pequeña alusión en el capítulo 18 de Juan, capítulo 1, mencionan este pasaje tan trascendental de Jesús. O sea que el Señor ha querido que esta escena del Getsemaní esté para cada uno de nosotros. Ahora, hay cosas importantes que uno puede rescatar de este texto. Ustedes se habrán acordado que unas páginas atrás, por allí en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, Jesús y sus discípulos y la multitud que solía acompañarlos iban camino hacia Jerusalén y en el medio pasaron por Jericó. Pero la palabra de Dios dice que los discípulos que caminaban con Jesús estaban temerosos, estaban en una situación completamente diferente a lo que había sido todo el tiempo que habían vivido de comunión con el Señor. Aquellos tiempos habían pasado y ahora Jesús iba con camino firme hacia Jerusalén, no para reinar, no para sentarse en un trono, sino para morir en la cruz. Ellos no podían comprender esto. La atmósfera estaba cargado porque el rostro de Jesús había cambiado. Y se acuerdan que en esa instancia
en el que el Señor avanza hacia Jerusalén, pasa por Jericó, después de eso tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Tanto Jacobo como Juan le piden al Señor algo, ¿se acuerdan? Les dice, Señor, queremos que cuando tú estés en Jerusalén ya reinando, nosotros dos queremos sentarnos uno a la derecha y uno a la izquierda. Y el Señor le dice, muy bien, y les hace una pregunta: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo tengo que beber? ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron sí, quizás un poco apresurado. De alguna manera, en algún momento de la vida de los discípulos, ellos tuvieron que morir como mártires. Pero ahí hay un detalle muy importante en el cual Jesús les pregunta: ¿ustedes pueden beber de la copa que yo voy a beber? Siempre hemos dicho desde la plataforma, y lo hemos escuchado de diferentes predicadores y enseñadores, que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, las dos naturalezas estaban justamente en él. Pero lo importante y lo llamativo era que esa divinidad de Jesús no potenció su humanidad, ni su humanidad hizo rebajar su divinidad. Él era tan divino como el Padre, pero tan humano como nosotros. Y en este pasaje que hemos leído, Jesús llega, después de instituir la cena del Señor, de comer la Pascua allí en el aposento alto. Entre medio está la negación, el anuncio de la negación de Pedro. Llegan a este lugar llamado Getsemaní. Si ustedes van a Juan capítulo 18, versículo 1, Juan nos dice que Getsemaní era un lugar en el cual Jesús se reunía recurrentemente con sus discípulos. En esta oportunidad, cuando llega a este texto, Jesús se reúne con ellos, elige a tres que eran del núcleo íntimo de él, a Jacobo, Pedro y Juan, y le dice a los otros que se quedaran, ¿sí?, al pie del monte de los Olivos, y subieron a Getsemaní. Getsemaní estaba ubicado, para que tengan idea, si ustedes ven un mapa, en la parte noroeste del mar de Galilea, justo allí sobre el monte de los Olivos. Era un lugar muy característico y la definición de la palabra Getsemaní es también importante porque significa prensa de aceite. Era donde allí se prensaba las aceitunas para sacar el aceite y sacar ese aceite de oliva. Y esto es importante porque cuando Jesús llega a Getsemaní, empieza a experimentar un horror inimaginable. La cena pascual había pasado y Jesús iba a experimentar en este momento lo que él ya sabía de antemano. Pero una cosa es saber lo que va a pasar dentro de unos días y otra cosa es experimentarlo en piel propia cuando el suceso llega. A cada uno de nosotros quizás nos ha pasado muchas veces esto. Sabemos, ¿sí?, que hay en nuestro camino algo que ya está programado, sea lo que fuere, ¿sí?, un evento, una situación personal,
Pero cuando nos enfrentamos a ese momento, en ese día clave, ¿sí?, en la práctica la cosa es completamente diferente. Y dice la palabra de Dios que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. De paso, es interesante notar que la Biblia no menciona quién era el propietario de este huerto. Tampoco menciona quién era el propietario del asno donde el Señor subió y entró a Jerusalén en esa entrada triunfal. Tampoco se menciona mucho, uno puede imaginarse de alguna manera quién era el propietario del aposento alto donde el Señor se juntaba. Desconocidos. Desconocidos que sirvieron a Jesús. Gente que no está nombrada en la Biblia, pero sí van a tener gran valor en el cielo. Gente que nosotros no sabemos quiénes eran, pero que sirvieron al Señor. El huerto de Getsemaní era un lugar donde Jesús era bien recibido. Quizás era alguien, dueño alguien de su núcleo, con el cual él se rodeaba, pero la Biblia no hace mención de esto. En primer lugar, yo quisiera considerar por lo menos 3 cosas en esta mañana. Lo que vemos en estos versículos iniciales es que hay una agonía desgarradora. Dijimos que Jesús tenía que experimentar en este momento lo que realmente significaba la Pascua. La palabra de Dios nos dice que el Señor estaba abrumado, que estaba aplastado por la tristeza y dice a punto de morir. En el Evangelio de Lucas, paralelo a este pasaje, nos dice que Dios envió un ángel para fortalecerle. Es decir, que el Señor necesitaba fuerzas y energía para seguir adelante. Ahora, uno se puede preguntar en esta mañana, pero ¿Jesús realmente tenía miedo? ¿Jesús era poco valiente? A lo largo de la historia del cristianismo hubo hombres y mujeres que experimentaron el martirio y lo experimentaron de una forma muy tranquila y feliz. Policarpo fue uno, ¿sí?, que fue muerto en una hoguera. ¿Jesús era menos valiente que estas personas? Por supuesto que no. Pero aquí hay un hecho radical que tenemos que poder comprender. Dios interviene y envía un ángel para fortalecerlo. No nos dice otra cosa más. Pero, ¿qué se imaginan ustedes? Un ángel que viene a fortalecer a Jesús. El libro de Hebreos dice que él fue hecho mayor que los ángeles. Y un ángel aparece para fortalecerlo, para animarlo, para decirle, esta es la obra que el Padre te envió a hacer. ¿Qué más hizo el ángel? Quizás el ángel abrazó a Jesús, enjugó lo que Jesús estaba padeciendo en un instante, que era un sudor, y la palabra de Dios dicen que eran como gotas de sangre, literalmente grandes coágulos de sangre. La palabra allí en el griego es tromboi, que era cuando una persona soportaba una tremenda presión tan intensa que se reventaban sus vasos capilares y brotaba sangre. Hermanos y hermanas, nunca podemos saber con exactitud lo que Jesús
experimentó en ese momento. Pero Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Había evidentemente una agonía mental, emocional, un peso tremendo, una tremenda presión, una angustia, un dolor, una tensión que jamás nadie pudo experimentar. Jesús tenía que soportar en primer lugar la dureza e incredulidad de los hombres, el rechazo de su propia gente, la malicia de los líderes mundiales, tanto judíos como gentiles, religiosos como civiles, la traición de Judas, el abandono de todos sus hombres, la negación de Pedro, la injusticia y la condenación, el ridículo de los azotes y las escupidas, estaqueado, maldecido, burlado. Tuvo que soportar en este tiempo esto que es esencial: la ira de Dios que pronto caería sobre él por ser quien llevaría el pecado de todos nosotros. Y la separación momentánea del Espíritu de Dios. Es interesante observar que la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 35 que, yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, una palabra muy característica, papito, papá, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Y esto es verdad. El Señor mismo dijo: nada es imposible para mí. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no como yo lo quiero, sino como tú. Hermanos queridos, si habría otra forma, otra posibilidad de que nosotros fuésemos hechos salvos y lejanos de la ira de Dios, si hubiese habido otra forma, seguramente Dios lo hubiera hecho porque amaba a su Hijo, pero no había otra. No había otra. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Miren, los evangelistas no ahorran, Marcos no ahorra ninguna palabra para declarar lo que el Señor estaba sufriendo en ese momento. En segundo lugar, no solo encontramos una agonía desgarradora, sino que la palabra de Dios nos muestra ahí en el versículo 35 que hemos leído una petición con súplica. Él estaba enfrentando algo que jamás nadie había enfrentado. Aparta de mí esta copa, postrado en tierra. Los discípulos que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan, estaban viendo al Señor postrado en tierra, con un sudor que caía a tierra como grandes gotas de sangre. No sabemos cuánto tiempo el Señor oró, pero cuando se acerca a Pedro le dice: Pedro, ¿no has podido ni siquiera velar una hora? Esto implica que muy posiblemente el Señor haya estado más tiempo orando. Lo que sí sabemos es cuál era la esencia
del pedido del Señor. En el Salmo 75:8, no voy a pedir que ustedes lo lean, en Isaías 52:22 y en Jeremías 25:15 se nos habla del cáliz o de la copa de la ira de Dios. Jesús tenía que tomar esa copa hasta la última gota para que vos y yo pudiésemos estar aquí. Getsemaní no fue un tiempo de esparcimiento para el Señor. Fue una experiencia aterradora. Y uno piensa, pero Dios es amor. Claro, sí que es amor, pero no entenderemos el amor de Dios si no entendemos su justicia. No fue la perspectiva del sufrimiento físico de la crucifixión, sino el peso de la ira de Dios sobre el Santo de Israel, el peso del pecado que Él puso sobre Jesús, el peso del pecado de todos los hombres a través de toda la historia, pecados pasados y pecados futuros. Jesús cargó sobre sí toda nuestra malicia, nuestros engaños, nuestra miseria, nuestra fornicación, nuestros robos, nuestro mal carácter y muchas cosas más. Imagínense sobre Él toda la humanidad. Dios cargó sobre Dios el pecado de todos y eso lo abrumaba. ¿Pero por qué lo abrumaba? Porque Él era sin pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Pero por qué se abrumaba? ¿Por qué se angustiaba? Porque Él era puro y santo y no podía en absoluto soportar el pecado. Él odiaba el pecado. ¿Saben una cosa? Nosotros no odiamos tanto el pecado. Cuando nosotros pecamos no tenemos la misma reacción que tiene Jesús. Pecamos, pedimos perdón y pasa. Y Dios nos perdona. Pero aquel que era 3 veces santo, aquel que era el santo de Israel, aquel que era puro, no pudo haber tenido otro pedido que este mismo que figura aquí. No era una cuestión física, no era el dolor, pensar en el dolor de los latigazos, no era el tema de pensar en la corona con espinas, no era el pensar el dolor de los clavos que atravesaron su mano y sus pies, no era la lanza tampoco. Era el juicio de Dios sobre él. Pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Santo de Israel, el Señor, sin pecado, experimentó la ruptura con su Padre, que lo hizo pecado. Y reitero, cada pecado tuyo y mío, cada pecado de los hombres más extraordinarios de la Biblia que tenemos en el Antiguo Testamento y tenemos en el Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos, fueron puestos sobre Él. Jesús experimentó en carne propia una visión de lo que iba a ser su muerte en la cruz, pero todavía no podemos llegar a entender con exactitud cómo fue realmente esto. Aquel que era sin pecado experimentaría en esta oportunidad un sentimiento de culpa por causa mía, por causa tuya, en favor mío, en favor tuyo. Alguien dijo que miles de infiernos concentrados en esa cruz Jesús tuvo que cargar una vez y para siempre. Ahora,
Qué interesante es esto. Él fue triturado allí por la ira de Dios sin misericordia, para que nosotros pudiésemos disfrutar de una misericordia sin ira. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, pero como dijimos, no es lo mismo ver desde esta perspectiva hacia adelante y experimentarlo. El Señor sabía todas las cosas que iban a ocurrir. Porque Él sabía el pasado, Él miraba el presente y conocía el futuro perfectamente. Pero a nosotros no se nos permite ver el futuro. No sabemos. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos hubiera dado la claridad de ver lo que a nosotros nos va a suceder de acá a una semana? El Señor sí lo sabía. Él lo sabía. Él era tan perfecto que no podía soportar el pecado. Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Abba Padre, todas las cosas te son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Oyó el Padre la oración del Señor? El Señor dice en las Escrituras, mi Padre siempre me oye. Siempre. Y es muy claro que el Señor, el Padre, escuchó la oración de su Hijo en la cruz. En Hebreos, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios allí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Padre oyó la oración, pero no había otra manera. Si él no bebía de esa copa, el cielo estaría despoblado y el infierno estaría completamente lleno. Pero porque el Señor bebió la copa de amargura y de dolor de la ira de Dios, vos y yo hoy estamos aquí disfrutando de un futuro inigualable, la vida eterna junto con Él. ¿Saben una cosa? Cristo vino a predicar el Evangelio. Pero el objetivo principal es que hubiera o quedara un evangelio para predicar. Él vino a predicar el evangelio, pero el objetivo era que hubiese un evangelio para predicar. Si él no hubiera tomado la copa de la ira de Dios, esa copa la tendría que tomar yo, la tendrías que tomar vos. Jesús nunca abortaría esta misión que el Padre le dio. Jamás. Porque amaba al Padre y porque amaba a aquellos a los cuales Él había venido a salvar. No hubo finalmente ningún obstáculo para dar vuelta. Jesús sufrió, se angustió hasta la muerte
por vos y por mí. Pero la cosa no termina ahí. En Marcos, que hemos leído, sigue el texto bíblico, estamos en Marcos 14, y dice la palabra de Dios que en el versículo 37, Él vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y fue y otra vez y fue 3 veces, hasta que el Señor dice: dormid, ya descansad, basta, la hora ha llegado. Y aquí viene el que me entrega. Tercer cosa, una exhortación afectuosa. Claro, cuando nosotros miramos la escena y vemos a los discípulos allí, quizás a un costado, a unos metros, a distancia de Jesús, lo vemos durmiendo en una hora crítica. Ellos sabían lo que estaba pasando. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, Simón, ¿no has podido velar 1 hora? Es realmente extraordinario ver a Jesús en momentos de tremendo dolor y angustia ocasionados por la obra que Él iba a hacer y que efectuó en el Calvario, y a la vez, en ese mismo dolor, preocuparse por los demás. Lo hizo, ¿se acuerdan?, estando en la cruz del Calvario. Uno no puede llegar a imaginar el dolor de los clavos en sus manos y en sus pies, su cuerpo ya inclinado, soportando la agonía y respondiéndole al ladrón que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una exhortación afectuosa. Él se preocupó por sus discípulos. Es más, nunca, absolutamente nunca, se olvidó de ellos. Ahora, claro, nosotros desde esta posición podemos decir: qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. En un momento tan determinante de la vida del Señor, lo ven postrado a tierra y ellos duermen. Cuando un nene o un chico se enferma, un nene o una nena, la madre está con él y no duermen, ¿verdad? No duermen. El nene tiene fiebre alta, la fiebre pasará en un par de días, pero la madre está allí, firme, al lado. ¿Qué era lo que necesitaba Jesús? ¿Por qué Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan? Los llevó para instruirlos y para que ellos luego pasaran esta instrucción a los otros. Pero también los llevó porque en su parte humana necesitaba la compañía de ellos, necesitaba la presencia de ellos, necesitaba el abrazo de ellos. Cuando nosotros estamos en un tremendo momento de angustia y de dolor y de dificultad, lo que necesitamos es que alguien esté al lado, no tirándonos una lata de sermones bíblicos que conocemos, sino que esté ayudándonos con la mano en el hombro, cerca. ¿Se entiende? Cerca. Hay muchos que en el momento del dolor del otro, ¿sí?, le leen 50 textos bíblicos, cuando la realidad es que la persona que está pasando por abatimiento y dolor lo que necesita es la mano cariñosa y de calor de la persona que está con él. Ahora, claro, estos 3 se quedaron dormidos. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando uno va al Evangelio de Lucas,
el Evangelio de Lucas nos dice que ellos se quedaron dormidos por la tristeza. ¿Qué detalle, no? Dormidos, sí, se durmieron, pero por la tristeza. Es interesante esto porque muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación complicada, de alto voltaje, Silvia me mueve la cabeza y ya sabe lo que voy a decir, queremos ir a dormir. ¿Para qué? Para que cuando conciliamos el sueño, esa preocupación momentáneamente desaparece, pero sigue estando allí. Y cuando despertamos, otra vez la preocupación nos abate. Ellos estaban tristes por lo que veían. Habían creído que el Señor llegaría a Jerusalén, se sentaría en el trono y se terminaría todo. No, lo ven a Jesús de rodillas, gotas de sangre, algo pocas veces visto en el piso, en la tierra. Y estaban tristes. Y la mejor opción era dormir para tratar de olvidarse de eso. Pero Jesús viene 3 veces a ellos y los exhorta cariñosamente y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús había orado por Pedro, ¿se acuerdan? Yo voy a orar por ti, Pedro, para que el diablo no te zarandee. Pero acá le está diciendo a Pedro, mirá, Pedro, tenés que velar y tenés que orar, porque mi oración no invalida la tuya. Muchas veces le decimos a un hermano o a una hermana, orá por mí, orá por mí, orá por mí. Pero yo también tengo que orar. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Y vuelto 1, 2 y 3 veces, los encontró durmiendo. En esta mañana hemos cantado canciones que realmente nos ayudan a poder entender lo que es y lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. A veces no prestamos plena atención a lo que cantamos, pero una de las canciones que cantamos en esta noche y que solemos cantar dice, aquí estás, aquí estás. Cerca de mí. Una agonía desgarradora, una petición con súplica, una exhortación afectuosa. Hace un tiempo atrás, en un artículo de National Geographic, se comentó que hubo un parque nacional donde se produjo un tremendo incendio, una devastación de uno de los parques nacionales quizás más espectaculares del planeta. Y claro, allí inmediatamente se alistaron los hombres, los guardaparques, aquellos que están metidos permanentemente en aquel lugar, cuidando toda la parte forestal, cuidando todos los animales que hay allí. Y dice que subiendo 2 de ellos,
por una colina y llegando a un lugar donde el pasto estaba todo quemado, encontraron un pájaro. El pájaro estaba carbonizado y petrificado. Y uno de ellos, viendo eso que le impactó, agarró una rama y lo tocó, lo golpeó. Eso está escrito. Y cuando hizo eso, debajo de las alas carbonizadas de este pequeño animal, salieron 3 o 4 pajarillos. La madre ocultó a ellos debajo de sus alas. No se fue cuando las llamas llegaron, sino que los cubrió y los salvó. Y esta analogía no tenemos que explicarla, ¿verdad? Dios hizo eso por nosotros. Jesús enfrentó la llama del juicio de Dios, pero nos abrazó a todos. Y nos salvó. Y nos redimió. Y nos hizo personas nuevas y diferentes. ¿Sabes una cosa? No es cuestión de religión, no es cuestión de filosofía. Tiene que ver con una persona. Y es Jesús. El que siendo Dios se hizo hombre para venir a morir por cada uno de nosotros. Para que, como dice el texto bíblico, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás en esta mañana ha venido hasta aquí como decía Diego en la alabanza, no te conocemos, pero aquel que bebió de la copa de la ira del juicio de Dios, lo hizo por vos y por mí. Y hoy, como dice allí Hebreos, está nuevamente a la diestra de Dios, sentado, intercediendo por cada uno de nosotros. Y con el mismo poder para salvar y para perdonar pecados. ¿Por qué no te animás en esta mañana y venís a refugiarte debajo de los brazos tiernos de Jesús? No hay absolutamente nada que pueda solucionar el pecado de nuestra vida, si no es solamente Jesús. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso, en esta mañana queremos invitarte a que ahí donde vos estás, si reconoces a Jesús como único y suficiente Salvador, nos lo hagas saber. Allí están varios hermanos atrás, pero queremos pedirte que no te vayas de aquí sin antes tener un encuentro personal con Jesús. Aquel que sufrió la cruz por vos y por mí, y que lo hizo con tanta fidelidad por cada uno de nosotros. Por eso te invito en esta mañana a que cantemos un himno de nuestros himnarios, el 470, que dice: es tu fidelidad tan grande, oh Padre,
dices la verdad, descanso allí. Tu luz rodea mi senda en el mundo, tu voz me anima, mi fuerza es en ti. Oh, qué fidelidad, nunca me canso de darte loor. Cada mañana es nueva tu gracia, inalterable es tu gran amor. Himno número 470, nos ponemos de pie y cantamos al Señor. Damos muchas gracias en esta mañana por la palabra de Dios, a Rubén, por este precioso momento de reflexión sobre uno de los más difíciles momentos que podemos ver en la vida del Señor Jesús,
En esta mañana vamos a hacer memoria de Él a través del símbolo del pan y del vino. Ahora me preguntaba qué hubiese pasado si no hubiese pasado esa copa en la vida del Señor Jesús. Seríamos parte de una religión más. Seríamos parte de, no sé, congregarnos para vivir vidas buenas, ser moralmente sanos, pero sin una esperanza. Por eso podemos dar gracias a Dios en esta mañana, porque el Señor Jesús tuvo plena conciencia de que debía obediencia a su Padre Celestial. Allí en el Salmo 40, un salmo mesiánico, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo podemos tomar como un salmo de David por momentos que él pasó, y muchas veces también lo podemos tomar para nosotros. Pero esto es lo que experimentó el Señor Jesús. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y el Señor lo sacó del pozo de la desesperación. Lo sostuvo allí en la cruz del Calvario, por más que estuvo aislado y solo en la cruz del Calvario, pero lo levantó y resucitó al tercer día. Y por eso tenemos un cántico nuevo, un cántico de resurrección. Verán esto muchos y temerán. Y nosotros hemos un día, con los ojos de la fe, visto la obra de la cruz del Calvario y entendimos que fue por mí. Y entendimos que Cristo murió por mis pecados. Y damos gracias porque allí en los versículos 6 y 7 dice, y 8, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. Y damos gracias a Dios por su amor infinito, damos gracias a Dios por su misericordia derramada sobre nosotros, y como nos explicaba Rubén, la justicia de Dios cayendo con todo el peso y la ira de Dios sobre el cuerpo del Señor Jesús allí en la cruz del Calvario. Pero gracias por estas palabras que se las apropió el Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La voluntad de Dios era que Él muriese en la cruz del Calvario por vos y por mí. Por eso tiene sentido lo que vamos a hacer ahora, porque es hacer memoria de esa preciosa obra, para nosotros preciosa, allí en la cruz del Calvario, recibiendo el perdón de nuestros pecados, obteniendo el poder de ser hechos hijos de Dios y tener asegurada una vida eterna. ¿Cómo no estar agradecidos en esta mañana por tanto amor y tanta misericordia que Él ha tenido para con cada uno de nosotros? Que podamos en esta mañana, al hacer memoria del pan, a través del pan, hacer memoria del cuerpo del Señor Jesús y de su sangre, comprender el precio y el valor que tuvo esa obra a nuestro favor. Vamos a dar gracias por el pan. Le voy a pedir a Daniel Bazán que nos dirijas al Señor en oración.
eterno Dios y nuestro Padre, te agradecemos, Señor, por este hermoso momento que podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor para cada uno de nosotros. Estaremos eternamente agradecidos, Señor, por la gran obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario por la humanidad. Gracias, Padre, porque lo hizo con gozo, como nos enseña tu palabra, y se sentó, Señor, a la diestra de Dios Padre, y ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Fue obediente al Padre, fue obediente por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, menospreciado, maltratado, pero, Señor, no había otra manera de redimir la humanidad. Gracias, Padre, porque solo Cristo lo pudo hacer. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Participamos del pan. Vamos a dar gracias por la copa también, símbolo de la sangre del Señor Jesús, derramada allí en la cruz del Calvario y que abrió el camino a una relación directa con nuestro Dios como nuestro Padre Celestial. Adrián Royce nos dirige al Señor en oración. Padre, Señor, te alabamos y decimos bendito seas, Señor, por haber enviado a Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, porque todos nosotros nos descarriamos, cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas vos cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Señor, y queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, por haber hecho esta obra. Gracias, Señor Jesús, porque fuiste angustiado y afligido en gran manera por mí, por mis pecados, y ahora tenemos vida eterna. Gracias, Señor, por tu obra. Te alabamos, Señor, y queremos pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor, con que te ofendemos día a día. Señor, queremos tomar esta copa que simboliza tu sangre dignamente. Lo hacemos con temor y reverencia, Señor, pero muy alegres y felices porque sabemos que venciste la muerte y el pecado, resucitaste y ahora tenemos vida eterna. Tenemos el poder del Espíritu Santo que nos dejaste y te alabamos, Señor. Gracias por esta sangre. Gracias por esta copa, Señor, te pedimos que la bendigas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Participamos de la copa.
corazones agradecidos también en esta mañana. Vamos a tener un tiempo de poder ofrendar a nuestro Dios. Quizás ya lo hiciste al ingreso. Si no lo puedes hacer ni bien termina este culto, están las urnas para voluntariamente y entendiendo lo que nos enseña la palabra de Dios, poder estar ofrendando. O si preferís hacerlo a través de la cuenta bancaria de la iglesia, también puede ser. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias también a aquellos que nos están acompañando a través del culto por internet. Tenemos algunos anuncios para dar. Rogamos que puedan estar prestando atención porque estamos ya retomando actividades. Así que en esta tarde, en primer lugar, comenzará el Chiquitemplo en este año, ¿sí? Esta es una actividad para chicos entre 4 a 8 años y el punto de encuentro es aquí en la iglesia. 15 horas, de 15 a 17, van a tener el espacio los chicos en esta oportunidad. Después el día martes, como es habitual a las 17 horas, el encuentro femenino en este lugar, pero va a tener un carácter especial. Las hermanas han estado preparando y están haciendo una invitación a las vecinas de este barrio para que puedan acompañarlas. Y obviamente va a haber una merienda especial para tener un tiempo de compartir con ellas y también, obviamente, presentar la palabra de Dios. Así que rogamos que estemos orando por esta actividad para que también esté la posibilidad de que se anuncie el Evangelio y también otras mujeres puedan conocer a Cristo como Salvador. También la comisión femenina, ahí nos están pasando un aviso que en el mes de julio, mes 7, van a tener un retiro femenino. Esto va a ser el 4, 5 y 6 de julio. Es un predio que está en la zona de Derqui. La oradora invitada va a ser Miriam Vicio. Todas las hermanas que estén interesadas en poder asistir a este retiro, por favor, después hablar con Carmen o Teo para mayor información. Seguimos. Próximo sábado, 19 horas, encuentro de adolescentes y jóvenes en este lugar. Así que, chicos, ya vayan reservando la fecha para poder asistir y tener un tiempo también especial para ustedes. Y el domingo que viene, cuarto domingo, a las 13 horas está la actividad para la tercera edad, llenos de vida, así que también vayan registrando esa fecha para poder estar asistiendo. Los va a estar visitando Andrés Macio para la parte de un consejo espiritual. Así que damos gracias a Dios por todo este día, por este culto que hemos tenido. Pasaremos ya a la escuela dominical o escuela bíblica, cada uno ya con su clase, que más o menos ya nos fuimos organizando el domingo pasado. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y Dios mediante nos reencontraremos en un culto similar el próximo domingo a las 10 horas. Gracias.